Bienvenidos, hoy les invitamos a dar un paseo por el convento de San Jerónimo, anteriormente convento de San Leonardo, y por el Museo Arqueológico del Padre Belda, ubicado también en el mismo convento. Se trata de un imponente conjunto histórico medieval de los siglos XV y XVI. Acompáñennos. Son casi 9 siglos de historia los que tiene este monasterio, primero de San Leonardo, después de San Jerónimo, premonstratenses inicialmente, más tarde de la Orden de los Jerónimos. Con la Guerra de la Independencia y la desamortización de Mendizábal, sufrió 2 duros golpes que lo dejaron reducido a ruinas y sobre todo también a cantera para cuantos quisieron venir y aprovecharse de los materiales que había llevándoselos. El Museo Arqueológico fue fundado en 1982 por iniciativa del Padre Belda. Había recogido infinidad de piezas etnográficas, geológicas, arqueológicas, fruto de su interés por las ciencias y de las numerosas campañas de arqueología en las que participó. Los fondos conservados en el museo rondan las 5.000 piezas, aunque solo se encuentran expuestas alrededor de unas 400. Las más relevantes por su importancia histórica y artística, además de por su variedad, que la convierten en una de las colecciones privadas más importantes, si no la que más, de Castilla y León. Félix. José Ángel. Encantado. Bienvenido. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a visitar un poquito, a conocer el monasterio, en primer lugar, de San Leonardo, que después será San Jerónimo, sí, que es actualmente el Colegio y Seminario San Jerónimo. Aquí tenemos lo que es un pequeño mapa, por así decirlo, sí, ¿no? Sí. A escala y, bueno, con relieve. Eso es, sí, una maqueta bastante bien lograda, que hace referencia al esplendor un poquito de la casa, que lo llegaría en el siglo XVII. Desde el siglo XII, que comienza con la orden premonstratense, después pasará a manos de los jerónimos, que serán los que le den la configuración actual a la casa. Y aquí tenemos pues, un poquito lo que sería una reconstrucción. Evidentemente hay muchas partes que nos faltan, que no hemos llegado a conocer, pero a base de relatos, mapas, grabados y demás, hemos podido llegar a esta reconstrucción. Y aquí tenemos una, vamos a entrar a ella, a este claustro. Adelante. Quizá, Félix, como decíamos, esta sea la parte mejor conservada de lo que quedó. Luego hay otra que se ha restaurado, pero ¿no? Sí. Esta también, pero muchas partes son originales. Son originales. La casa nos la encontramos pues prácticamente como un cascarón, ¿no? Solamente lo que son las fachadas y algunas partes de los muros. Sí hay que decir que aunque se ha reconstruido, toda la piedra pertenece a la casa, es decir, de otras zonas que se han ido perdiendo, el siguiente claustro o de la techumbre de la iglesia, todos esos sillares que hemos conseguido recuperar son con los que hemos restaurado. Es decir, la piedra en ese sentido ninguna es falsa, claro, o ninguna es moderna, todas de la época, pero con una configuración un poquito distinta. Al hilo de eso es la maqueta que veíamos la parte de arriba del claustro como con ladrillo mozárabe, sin embargo aquí lo vemos ya en la reconstrucción, claro, de piedra. Sí, cuando los años 60 llegamos y encontramos la casa, toda esa parte estaba especialmente dañada, era muy complicado volver a reconstruir y demasiado costoso, y teníamos mucho fondo de piedra que estaba perdido. Entonces la mejor opción es pues, dar una unidad a toda la casa con esa reconstrucción que se distancia un poquito del sentido original. Este claustro es, como digo, el de lo mejor conservado, todos con pozo, como era habitual.
tenemos otro que, bueno, han quedado las columnas prácticamente solo y que el padre Belda las dejó puestas, parte de ellas, 14 creo, aunque ahora hay más, para que se supieran más o menos cómo estaba, ¿no? Claro, dentro de lo que es la construcción de la casa hay una parte que no podemos rehabilitar, que es la capilla o la iglesia, entonces se edifica otra nueva que va a ocupar parte de ese claustro, pero el padre Belda sí tiene ese deseo de que quede constancia de al menos la base y algunas partes de las columnas que ocupaban ese claustro. Claro. En cuanto a lo que decías de los pozos, por un lado, los monjes eran muy sabios y siempre buscaban zonas muy ricas en lo que a manantiales se trataba, porque para ellos era fundamental la higiene y la hidratación, así como todo el funcionamiento de la casa. Aquí llama un poquito la atención, primero porque están en uso, es decir, a día de hoy el agua de la casa procede de manantiales propios, no estamos conectados a una red pública. Podríamos destapar, echar el caldero, coger totalmente. un caldero de agua y bebérnosla. Y beberla, sí. De hecho, hacemos análisis periódicos para que tengamos una seguridad, ¿no? La tratamos, tenemos depósitos y demás, pero es agua que está en uso. Y de este pozo salió el sable napoleónico que tenéis en el museo, porque aquí a inicios del siglo XIX se acuartelan las tropas de Napoleón y va a ser el inicio del fin de la casa, ¿no? El comienzo de la decadencia. Uno de los dos golpes que sufre, ¿verdad? Sí, ese será el primero que echen a la comunidad. Los monjes vuelven, se esfuerzan, reconstruyen la casa, pero les va a durar muy poquito, porque ya en 1836 Mendizábal firma la expropiación de los bienes eclesiásticos y además, un año antes, en 1835, habían decretado la expulsión de todos los monjes jerónimos de España. Casi 1000 monjes se vieron en la calle y se suprimió la orden hasta 1935-36, que se vuelve a fundar. Y es la que queda en la actualidad. Quedan muy poquitos, están en Segovia, en el Parral, pero se mantiene ahí la orden. Porque vosotros no pertenecéis a la orden de los jerónimos. No, nosotros somos una congregación mucho más moderna, sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, reparadores, deonianos, tenemos ahí varios nombres, dependiendo del lugar y de la circunstancia. Somos hijos de la Revolución Francesa, ¿no? El siglo XIX va a ser la explosión de las órdenes religiosas, sobre todo en Francia, que se dedican a fines muy concretos, es decir, la educación, la sanidad, el cuidado de los ancianos. Hay infinidad. Aquí a España venimos justo después de la Primera Guerra Mundial. Los fundadores de nuestra provincia eran misioneros alemanes que tienen que salir huyendo del norte de África por ser alemanes, precisamente por este evento histórico. Pues vendremos a parar aquí mucho tiempo después, 1960, pero... Esto ya por iniciativa, por así decirlo, del padre Belda. Del padre Belda, correcto. Que ve las ruinas. Él pasa por el tren, al otro lado del río, está buscando un lugar para instalar el noviciado de la provincia, que tiene que ser un lugar exquisito. Él quiere un lugar retirado donde los primeros jóvenes que quieran formarse y que quieran entrar en nuestra familia religiosa tengan un espacio maravilloso para conocer la vida religiosa, un espacio de tranquilidad. Ve estas ruinas, se enamora y se obceca, y hasta que no las consigue no para. Bueno, pues vamos al encuentro de Manuel, que nos cuente lo que es el museo y lo que en él podemos apreciar. Estupendo. Gracias, Félix. Vamos andando. Vamos. Esta estancia, Félix, estas estancias no las tenía yo controladas. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, estaríamos lo que serían las bodegas del monasterio. Actualmente queda pues como sala de recreo, un poquito de los alumnos. Ha quedado así conservada. Siempre se mueve entre el mito y la leyenda de no había túneles que comunicaban. Bueno, pues no, parece. Podríamos grabar aquí una película que fueran unos maravillosos túneles que conectan con otros monasterios, pero no, la bebida era súper importante para los monjes. De hecho, la regla de San Benito, por la que se regían los jerónimos, dictaba que cada monje tenía derecho a una jarra de vino por comida.
porque también era una forma de tener un poco caliente el cuerpo en estos pedazos de estancias, de salas tan frías, donde a lo sumo había una estancia calefactada. Claro. Y pues aquí estaría la parte de conservación. Mientras Manolo sale de clase, que estamos con los horarios así un poquito pillados, pues os traigo a este rinconcito de la casa. Pues la verdad es que ha sido una grata sorpresa. Vamos a ver si ha terminado Manolo la clase. Estupendo. Manuel Brillón es el superior de la comunidad de los padres reparadores aquí en Alba. Coméntenos el Museo del Padre Belda. Mucho interés el que está suscitando, el que viene suscitando y probablemente la mayor colección privada de toda Castilla y León, ¿no? Pues posiblemente sea, porque yo hace mucho tiempo que no veo los datos, ¿no? Pero sí, tiene mucho interés porque son piezas que están recogidas a lo largo de muchos años por parte del Padre Belda, ¿no? Que es un poco el alma mater de todo esto, evidentemente, que ya falleció en el año 2007, 2008 me parece que fue. Y él no llegó a ver este museo, como está ahora, pero sí que había antes un pequeño museo donde él exponía todas sus piezas, ¿eh? Sí. Muchas, quiero decir, son más las que están todavía ocultas por catalogar que las que hay expuestas. Se habla de en torno a unas 5.000 y hay unas 400 no expuestas. Exacto, quizá alguna más, porque hemos hecho alguna vez recuento, es difícil porque hay piezas muy pequeñitas, ¿no? Sí. Pero sí, hay más, están todas catalogadas, eso es verdad, ¿no? Por parte de los expertos que hicieron un poco la distribución de todas las piezas. Entonces, están en reserva, evidentemente guardadas, pero todas y cada una de ellas están catalogadas, ¿eh? Sí. O sea, esto lo hicieron posteriormente unos expertos, aparte de lo que ya tenía hecho el Padre Belda. Claro. Cuando se decide hacer la reforma de todo esto que veis aquí ahora, esto era, pues, estaba todo como muy descalabazado todo, ¿no? Entonces se decide recuperar un poco las ruinas de lo que es el monasterio para dignificarlas. Entonces se decide en lo que eran las capillas laterales de lo que es la antigua iglesia, ubicar las piezas por partes. Entonces se pide referencia, ¿quién nos puede aconsejar en esto? Entonces se recurre a los expertos que hay en España en ese momento, que son los mejores, yo supongo que ahora también, que son los expertos de Altamira. Sí. O sea, evidentemente, quien entiende de este tipo de cosas, ¿no? Y ellos son los que dicen cómo tienes que organizar el museo, un museo didáctico, que es lo que se pretende, que sea para enseñar realmente lo que el Padre Belda o el espíritu que tenía el Padre Belda, ¿no? De qué quería mostrar con las piezas que él había cogido, ¿no? El Padre Belda, que era, no sé, al estilo de un Leonardo da Vinci. Sí. Pintura, escultura, arqueología, un hombre sacerdote, sí, ¿no? Es un personaje muy interesante. Además, fíjate, lúcido hasta el momento de la muerte. Muere con 97 años y muy lúcido. Y está dando clases en la universidad hasta los 80. Luego llega un momento que dice, bueno, ahí lo dejo, pero con una agilidad y con mental tremenda y con un entusiasmo realmente por eso hasta el último día. Lo que pasa es que las piezas las tenía en 2 salas grandes, pero todas amazacotadas, ¿no? Quería exponer absolutamente todo lo que él tenía para que la gente pudiera disfrutar de ello. Entonces, gente universitaria que vienen a hacer la carrera, pues podían contemplar aquello. Entonces, cuando se hace la reforma, deciden que eso ya no se expone así, ¿no? Y una de las cosas también que tiene este museo es que es un museo pedagógico para alumnos, no sé si también para los alumnos que hay en el colegio, a la hora de explicar lo que son asignaturas de biología, ciencias naturales. La intención del Padre Belda era esa, precisamente para los alumnos de aquí del seminario, ¿no? Que el museo fuera didáctico, o sea, que ellos aprendieran una cosa muy concreta. Él está a favor de la teoría de la evolución, ¿cómo no va a hacerlo, no? Y entonces, esa teoría de la evolución se compagina muy bien porque él lo que le interesa es ver cuándo el hombre empieza a tener el sentido de la trascendencia. Entonces, ¿cómo interviene Dios en la vida del hombre, ¿no? ¿En qué momento el hombre tiene ese sentido de trascendencia? A lo largo de toda la historia quiere que los alumnos compartan muy bien lo que es la fe y la cultura, ¿no? Sí. De que para él es muy interesante el intentar mostrarlo, ¿no? Cuando. Y luego pues se ven en las piezas cuando el hombre tiene el sentido ya de lo que es el arte, ¿no? A través del arte y expresar lo que tiene un poco de dentro, es efectivamente cuando uno dice el hombre no es un animal sin más, ¿no? ¿Entiendes? Piezas de todo. Tenemos de la época del Paleolítico, de la Edad de Hierro, tenemos de Egipto, hemos visto también piezas de la cultura precolombina,
Pues fíjate, te voy a decir, ves piezas incluso fósiles de 250 millones de años, o sea que dices, pues estas piezas, ¿cómo las ha conseguido? Que son muy importantes. Sin embargo, cuando terminan de hacer toda la exposición, los de Altamira comentan una cosa, se sorprenden al ver una pieza que nosotros no la habíamos visto hasta entonces, porque no estaba en el museo. Y resulta que es una cruz de Limoges, que es una cruz pequeñita. Sí. Bueno, se quedan sorprendidos y ¿cómo puede tener este hombre esta pieza? Es la más importante de todo el museo, porque habrá unas 100, 120 en todo el mundo, no hay más. La cruz procesional. Claro, y procesional sí, la tenía él en su despacho. Es muy interesante. La hemos visto. Y lo que se ha convertido en el logo del museo. Efectivamente. Así que ellos se sorprendieron y todo el mundo diciendo, claro, el que no entiende de esto dice, pues bueno, a lo mejor te piensas que es la tabla de Egipto, o unas vasijas, o un fósil, ¿no? Sin embargo, es esa cruz la pieza más importante de todo el museo. Interesante. Estamos en lo que fue la capilla. Vamos a recorrer lo que son las capillas, que es donde se encuentran los objetos que fue recuperando el padre Velda. Exacto, muy bien. Aquí comienza el recorrido del Museo Arqueológico, Manuel. Museo Arqueológico anteriormente, ahora Museo del Padre Velda. Exacto, tiene ese nombre, porque es él el que recoge todas las piezas y es el que tenía ya la exposición hecha antes, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es presentar al personaje, al padre Ignacio María Velda, ¿no? Entonces, aquí en una de las vitrinas que tenéis aquí hay objetos personales que él tenía en su habitación, porque nos falta que se ha hecho la muestra en la Semana de la Ciencia de un microscopio que fabricó él, o sea, que fíjate, igual que una cámara de fotos rudimentaria que también al principio, claro, estamos hablando de hace bastantes años. Entonces son cosas de hace mucho tiempo que él tenía y que él utilizaba, ¿no? O sea, siempre tenía las herramientas para demostrar un poco el amor solamente por la fotografía, por la pintura, por todo lo que hemos comentado. Esas fotografías que son en placas. En cristal. En cristal. Fíjate, sí, en cristal. Y la otra parecía en placa de acero. Curioso. Nada del papel todavía. Sí. O sea, es de las más antiguas quizá que pudo realizar él con aquella cámara, ¿no? Entonces, presentando eso, que es un científico, pero él, sobre todo, lo que más le interesaba a él también era la vida religiosa, ¿no? Poner a Dios en medio de todo lo que es la ciencia, ¿no? Entonces, por eso se presenta un poquito aquí al personaje, nada más. Y luego ya comenzamos con el recorrido del museo, exacto. Bueno, aquí tenemos la primera sala, que es la del Paleolítico, ¿no? Donde se ve en principio lo más primitivo, y para mostrar la evolución del hombre, por eso, por ejemplo, hay unas piezas interesantes que son los cráneos, cómo el hombre va evolucionando y la inteligencia va haciendo que el cerebro vaya creciendo, y por eso presentar esta característica de que el hombre es el que va a triunfar, el hombre de Cromañón. En esta segunda sala seguimos en el Paleolítico. En el Paleolítico superior ya, y aquí mucho más evolucionado el hombre, porque evidentemente vamos a ver instrumentos, ¿no?, con los que ya él se sirve, que es el único animal que es capaz de utilizar herramientas y fabricarlas, incluso ya el arte, ¿no?, como el hombre es capaz de sacar dentro de sí, para plasmar en hueso, en madera y en piedra, pues eso, el arte. Sí, ya no solo eran útiles, ¿no? Instrumentos útiles, bien para cazar o bien para comer, sino ahora ya empieza a desarrollarse lo que es y a perfeccionar el Homo sapiens. Exacto, el sapiens, que es el que triunfa. Y el hombre que triunfa, evidentemente, es el que se adapta, ¿no?, a la mente. Por eso va a ser el que, viviendo con el neandertal, fíjate tú, que es más fuerte y más alto y más robusto y tal, tiene más posibilidades, sin embargo, va a ser el inteligente, el que se adapta también a las circunstancias, el que va a triunfar. Hablando del museo, mientras seguimos, ¿está abierto todos los días para cuando quiera la gente acercarse? Sí, lo tenemos abierto todos los días. Hombre, hay algún horario muy fijado, ¿no?, porque es complicado, porque al tener colegio, que tenemos aquí un colegio, entonces está atendida la portería, entonces viene la gente por la mañana o por la tarde, normalmente todo el año. Me imagino que sobre todo los fines de semana. Los fines de semana. Es cuando viene más turismo, claro, y entonces pueden aprovechar la gente para verlo. ¿Y ustedes son los que se encargan de explicárselo? Sí, aunque no somos expertos, evidentemente, pero bueno, después de ver todas las piezas y conocer un poco toda la historia, pues intentas explicarles y conjugarlo con lo que es la historia del monasterio y luego toda la labor que hizo el padre Velda, evidentemente. Que muchas de las piezas o de lo que se recoge en las salas ya está explicado en paneles. Mucha de la curiosidad de los visitantes
seguramente será también por el trabajo del padre Belda y la figura y la vida del padre Belda, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque cuando les cuentas toda la historia, o en esta sala, por ejemplo, que vemos aquí ahora, que mostramos el vídeo un poco de su vida y cuál ha sido la trayectoria, a algunos les impacta muchísimo, porque claro, es una vida muy larga, ¿no?, de recorrido, y sobre todo el interés y el cariño que puso en todas las piezas, ¿no? Y luego la recomposición de ir a los castros, ir a los lugares donde los yacimientos, ir recomponiendo luego las figuras, tenía que ser un hombre con una mente tremenda. Es decir, esta pieza que va con esto, haría puzzles ahora fantásticos este hombre. Tiene una capacidad buenísima. Este rincón recoge un poco lo que son las múltiples facetas de artista del padre Belda, ¿no? Exacto, exacto. Fíjate, le gustaba mucho la pintura. Es decir, sobre todo porque quería plasmar en ella cómo estaba el monasterio. Sí. Y lo que tenemos muchísimos dentro del colegio son pirograbados. O sea, dibujaban a lápiz y luego todo pirograbado de cómo era el monasterio. Este, por ejemplo, es el claustro antiguo. Es una pena que no quedan más que 4 columnas. O sea, las columnas un poquito que se han podido recuperar. Pero quería plasmar en la vida del monasterio con el pirograbado. Le daba mucho tiempo, ¿no? Ahí tenemos el pirograbador que tenía él, que era pues, bastante rudimentario. Cómo avanzara la técnica, claro. Esto lo utilizaba él. Lo utilizaba él, sí, en objetos suyos. Y bueno, pues esto es lo que hay, incluso mosaicos, ¿no?, que realizó también aquí en le varios vemos. sitios, ¿no? Este está en concreto en Valencia, en Venezuela. En una iglesia que tenemos, se fue hasta allí, fíjate que ya tenía una edad, con 80 años tranquilamente se subía a los andamios sin ningún problema. Ni vértigo, ni mareos, ni nada. Tiene unos cristos de 5 o 6 metros, ¿no?, los mosaicos tremendos. Era un artista, le gustaba mucho el arte. Aquí ya tenemos objetos más elaborados, lo que son las ánforas, vasijas, ¿no? Exactamente. Y es la mejor colección que tenemos aquí en Salamanca de ese tipo de vasijas, ¿no? Sí. Y luego ves aquí también unas ánforas que son muy particulares, están encontradas en la M30, cuando se hizo la obra de la M30. Sí. Creo que no hay ninguna exactamente igual que estas. Y aquí ya ves, estamos prácticamente antes de ayer, con los visigodos, ¿no? La época de los visigodos, y también se ve el arte muy bien recogido en algunas de las vasijas y las estelas funerarias. O sea que esta época ya está los cristianos. Una cosa muy interesante es que no hay mucho de los árabes aquí, fíjate. El padre Belda no recogió nada, y bueno, asentamientos hay porque el románico mudéjar y el estilo árabe pues podría haber algo, ¿no? Pero bueno, pues es lo que tenemos esta última pieza, ¿no?, que hay aquí. Sí. O a lo mejor sí, en esas que pues tendrán que catalogarse. Puede ser, porque hay un montón de ellas recogidas, es verdad. Vemos aquí también un perro. Sí, y un sarcófago que tenemos aquí. La lástima que no sabemos quién estaba. No sabemos. Quién estuvo ahí, es verdad, pero bueno. ¿Llegamos a la última sala? Sí, quizás está muy interesante porque es un poco compendio de todas las piezas, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay mucho también de Latinoamérica y todo el mundo, ¿no? Sí. Ya son cosas que responden a las culturas, por ejemplo, precolombinas, o bien traídas de los misioneros de muchos lugares, de Asia, de África, de Oceanía, ¿no? Entonces, hay piezas realmente que llaman mucho la atención, ¿no? Como lo que sí vemos es la cruz que mencionábamos antes. Evidentemente, es la pieza más importante, según nos dijeron los de Altamira, la más importante de todo el museo. O sea, nos quedamos un poco sorprendidos porque, claro, esto quien entiende, el otro día vino un orfebre, ¿no?, un señor, y lo primero que hizo se le fueron los ojos rápidamente a eso. A la cruz procesional del Linaje. Sí, porque es gente entendida, claro. Claro, sí. Y pues estas piezas llaman la atención, lo del sarcófago, que debía pertenecer a alguien importante también, pero luego está la cabeza de jíbaro, también que llama mucha atención a la gente, ¿no? Y los fósiles, que son una auténtica maravilla también, muchos de ellos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, son una cosa ya más universal. Fósiles del estilo similares a los que encontramos en Monsagro también, ¿verdad? Sí. Los famosos trilobites. Exacto. Y los ammonites y estas cosas que se estudian, ¿no? Sí. Luego lo ven los muchachos y dicen, pues esto lo he visto en el libro, ¿no? Y lo pueden ver in situ. La función pedagógica que decíamos también del museo. Exacto, es lo que pretendía el padre Belda, claro. Sí. Así que nada, aquí podéis ver, ya te digo, todo este tipo de culturas, porque es abierto a todo el mundo, ¿no? Entonces, ver que hay cosas que desagradan a la gente, pero sin embargo dicen, responden a lo que es el mundo, las distintas etnias, cómo se viven en distintos lugares del mundo, ¿no?
Ampliación del museo, porque con todas esas piezas que hay... ¿Y de dónde sacamos nosotros el dinero? Eso había que pensarlo, porque son piezas muchas interesantes. Gente que conoció los anteriores te pregunta por algunas de las piezas que le llamaban la atención, que ahora no están, ¿no?, puestas. Claro. Están guardadas, están catalogadas y bien conservadas, claro. Pero vamos a ver, de momento... Ahí habrá que tener alguna vinculación o pedir a las instituciones que echen una mano, ¿no? Bueno, primero tenemos que terminar de pagar todo esto, me imagino, porque se va pagando. La obra costó mucho dinero, ¿no? Pero merece la pena, porque es un museo que... La obra del museo y de la recuperación del seminario, del convento. Claro, no, sobre todo eso, no, solamente lo que es esto de aquí del museo. El museo. Sí, lo otro ya está todo hecho, claro. Pero es una forma de dignificar un poco también el edificio, ¿no? O sea, que nos ha quedado muy bien. Pero merece la pena ese tipo de inversiones, ¿no? Y yo creo que el padre Abelda hubiera estado muy contento con lo que hay aquí, aunque él hubiera metido un poco mano, ¿sabes? Hubiera dicho, más piezas, ¿no?, meter. Pero bueno, él no pudo ver, ya te digo, esto que habéis contemplado no lo pudo ver él, ¿no? Porque murió justamente el año anterior. Pues muchas gracias, Manuel, por enseñarnos el museo. Faltaría más. Sí, ¿Lo veremos pronto más amplio? Oye, ojalá pudiéramos hacerlo, claro que sí, porque las piezas merecen la pena, son todas muy buenas. O sea que, a ver si es posible. Y fondos hay para nutrir a un museo más amplio, ojalá, ¿no? Ojalá nos llegaran, ¿no? Evidentemente el ayuntamiento está muy empeñado en mostrar, y le dice a los turistas que vengan a ver el museo porque merece la pena, ¿no? Y la gente que entiende viene y dice, pues, le sorprende muchísimo encontrarse un museo de este tipo aquí en este lugar, ¿no? Y salen muy contentos de haberlo visto, claro. Para la próxima visita seguro que tenéis alguna sala más. Muy bien.